En estos momentos nos acompaña Dina Celeste. Ella es originaria de Caguazú y con su arpa ha recorrido gran parte del mundo. Dina estará en el escenario en minutos más, así es que pero primeramente les tiramos para poder conversar y que por supuesto nos acompañe unos minutos. Bueno, Dina, muy buenas noches. Gracias por tu presencia desde ya. Muy buenas noches, querida Angélica, para vos y para toda la audiencia. Para mí es un honor estar aquí contigo y con todos los presentes. Bueno, Dina, estábamos compartiendo este video en memoria y gratitud a los artistas que se han ido desde el 2020 y hasta el 2022. Ellos han dejado su marca y vos también querrías dejar la tuya como han hecho estos grandes artistas seguramente. Sí, por supuesto. De hecho que me llenó de emoción y no pude evitar un poco las lágrimas al ver a mi primer maestro, que era el profesor César Cataldo. Él fue el primero, el que me enseñó el arpa, dedo por dedo, nota por nota. Así que fue muy emocionante para mí verlo otra vez. ¿Lo viste y le recordaste, Dina? Sí, así mismo. Bueno, y comentanos, bueno, estamos viendo imágenes de trabajos tuyos, obras tuyas, y bueno, comentanos cómo arrancaste en el mundo del arpa. Me comentabas ya fuera de aire de que fue tu familia, dentro de tu familia, y la recordabas también al gran maestro Cataldo. Sí, la verdad que en mi hogar, mi hermano y yo nacimos en una cuna de músicos, porque mis padres, mi mamá y mi papá, son cantantes. Ellos se conocieron también a través de la música en épocas de colegio. Entonces, desde chicos nosotros ya nacimos en un ambiente musical. Pero a partir de los 8 años empecé a estudiar música. Desde los 8 años. ¿Y desde los cuántos años empezaste a componer, a vos escribir tus propias obras, todo tuyo? La verdad, como desde los 11 años ya quería empezar a componer músicas propias con la guitarra, porque empecé con la guitarra, pero recién a los 13 años empecé con el arpa, como dije, con el maestro César Cataldo, y siempre tuve en mí ese deseo de componer mis propias músicas. El arpa, este instrumento paraguayo, te abrió puertas literalmente en todo el mundo. Dina, me estabas comentando que gracias a tu obra, gracias al arpa, recorriste el mundo. Sí, la verdad que la música y el arpa me abrió muchas puertas. Pude irme a trabajar como artista en Japón, luego también en Qatar, y últimamente estuve trabajando en China también, hasta el 2020. ¿Estuviste en esa zona también, en China, en Japón? Sí, en Japón y luego en Qatar y luego en China. Y ahí, bueno, en Japón me comentabas que te dedicabas exclusivamente a ejecutar y a cantar. Es decir, fuiste como toda una artista y me mencionabas de que los japoneses se quedaban anonadados de conocer el arpa. Sí, así mismo, muchos japoneses no conocían lo que era el arpa, me preguntaban qué era ese instrumento tan raro, y a mí me llenaba de orgullo explicarles que viene de un pequeño país en Sudamérica que se llama Paraguay. Y te pedían que ejecutes para ellos, que le enseñes alguna obra, música paraguaya, ¿te pedían ellos? Sí, siempre me pedían música paraguaya porque les causaba mucha curiosidad cómo sonaría nuestra música. El sonido. En ese instrumento, sí. Y se quedaban encantados ellos con la música paraguaya. Bueno, y seguramente tenés muchos proyectos, Dina. Sos muy joven y ya estás rodeándote de muchísimos profesionales, así como vos. Sí, para mí es un orgullo realmente, y es la primera vez que estoy formando parte de este hermoso festival y estoy muy honrada y muy feliz. Bueno, Dina, en minutos más te tenemos en escenario también, así es que sigan acompañándonos aquí en el Festival Mundial de Música y hablando claramente.